Muy bien. Bueno, bienvenidas a las que están acá, a los que vean después esta meditación. Hoy vamos a volver a practicar Metta Bhavana, la meditación del amor benevolente. Em, y no mucho que decir. Vamos a hacer la práctica y después charlar un poquito a ver de cómo nos fue. Entonces, busquen una posición cómoda. Recuerden que si están sentados en una silla, ¿sí? Pueden ponerse almohadones o lo que necesiten. Pueden apoyarse contra una pared si necesitan. Pueden sentarse en un almohadón en el piso, lo que ustedes eh, les guste más, se sientan mejor. Y una vez que encuentran esa posición, trato de buscar quietud por unos momentos. Chequear un poquito, sentir el cuerpo. Necesito relajar algún lugar, lo aflojo. Necesito reacomodarme. Este es el momento. Necesito soltar el aire, bostezar, cualquier cosa que me permita aflojar un poco, sobre todo si tuve un día largo, cansador, o como hoy, que acá en Argentina hace mucho calor. Siempre me tomo un momento para hacer este trabajito. También es importante no alargarlo demasiado, no tratar de encontrar el momento perfecto, la postura perfecta, la silla o el armado perfecto, el cuerpo perfecto o lo que sea. Estoy como estoy, me siento a meditar. A veces me va a doler todo, a veces quizás no me sienta muy bien, a veces voy a estar cansado, a veces voy a estar de mal humor. Igual me siento y me pongo este espejo enfrente que es la meditación y trabajo con lo que hay. Entonces, incluso cuando sentimos dolor en el cuerpo, en mi caso me duelen algunos lugares, nos podemos dar cuenta de que hay un montón de lugares que no nos duelen y traer también desde ese reconocimiento una sonrisa. A mí a veces, o muy seguido, me surge desde la gratitud de tener la oportunidad de otra vez sentarme a meditar. Me considero muy afortunada. Ni hablar hoy que puedo compartir esto con ustedes. O simplemente traer esa sonrisa y dejar que se expanda dentro nuestro. No es necesario que sea grande la cara, pero sí grande en la mente.
Con una sonrisa vamos a evocar Meta, el amor benevolente, que es nuestro objeto de meditación hoy. Entonces, como siempre, para algunos con la sonrisa va a alcanzar para ya estar con el sentimiento. Otras personas van a tener que buscar un recuerdo feliz, que sea siempre el mismo. Otras personas van a tener que imaginarse algo que las conecte con el sentimiento. Y otras personas van a tener que verbalizar mentalmente algunas frases muy amables, con deseos muy sanos para traer el sentimiento. De la forma que lo traigo, cuando estoy con el sentimiento, donde lo sienta en el pecho en general, pero no solamente, voy a sentir eso que siento sin acercarme mucho al sentimiento, sin alejarme mucho del sentimiento. La sonrisa trae el sentimiento y el sentimiento trae la sonrisa. Mientras estoy con el sentimiento, la mente se mueve y puedo ver ese movimiento hacia, por ejemplo, sensaciones en el cuerpo, sonidos, inclusive pensamientos fugaces que vemos pasar. Mientras eso sucede, la mente va a ir y volver a meta y no hacemos nada, solo observamos, mantenemos la atención. Nos distraemos, es decir, que de repente nos encontramos pensando en cualquier otra cosa y nos olvidamos que estamos meditando. Primero, no nos castigamos por eso y hacemos las 6 R's. Reconozco, reconocer es en parte aceptar la distracción o lo que haya sucedido, lo dejo ir, suelto, me relajo, sonrío, vuelvo y suavemente permanezco de forma muy relajada en el sentimiento.
Los primeros minutos nos estamos irradiando el sentimiento a nosotros mismos. Y podemos, si queremos, decirnos cada tanto alguna frase amable, sobre todo si no es algo frecuente para nosotros tratarnos bien, como que me sienta feliz, que esté tranquila, lo que ustedes quieran. Lo importante es que no sea una repetición constante o que cada 20 segundos estén hablándose a ustedes. Alguna vez, nada más. Después de estos primeros minutos, más o menos son los primeros 10 minutos de la meditación. Vamos a compartir el sentimiento, todo el resto de la meditación con nuestra amiga espiritual o amigo espiritual. Esta es una persona que está viva, que conocemos, que no es de nuestra familia. Cuando pensamos en ella nos hace sonreír y simplemente vamos a decirle a esta persona algo que brote amorosamente de nuestro corazón. Nuevamente con una vez alcanza y luego continuamos simplemente flotando en el sentimiento.
De cada vez que me distraigo, o las 6 R's, si no, estoy observando la mente, flotando en el sentimiento. Me aparece dolor en el cuerpo, por favor tengan paciencia. No lleven constantemente la atención ahí, puede ser difícil. Suavemente es relajar y relajar y relajar.
A otras personas les puede suceder que el cuerpo justamente se les duerma, se adormezca. Entonces, esto les puede causar desconcierto. Simplemente, de nuevo, déjenlo y sigan con el sentimiento. No se asusten que nada malo puede pasar. Simplemente están relajando un poquito más de lo que conocen. Aparecen ciertos estados emocionales, no los rechacen. Simplemente acepto lo que aparece y lo dejo ir. Me relajo, sonrío y vuelvo el sentimiento. Próximos minutos, con tiempo y tranquilidad, sin apurarnos. Vamos a decidir salir de la meditación
cuando estemos con la mente sin ningún obstáculo. Tratar de realizar ese pasaje suavemente. ¿Qué quiero decir? Que no necesito dejarme el sentimiento en la meditación. Puedo traer conmigo al resto de mis actividades. Puedo traerme la sonrisa. Voy encontrando. Puedo traerme la relajación. Me apoco toda esta sensación de bienestar al resto de mi día. Entonces, fíjense de qué manera se sienten más cómodas, si necesitan moverse rápido, si es mejor de a poquito, ir sintiendo el cuerpo, sentir la respiración quizás, cuándo quieren moverse, cómo quieren moverse. Y si alguna parte del cuerpo se durmió, que puede pasar, entonces cómo despertarla suave y amablemente. Y observar si tengo que bostezar, moverme, aflojar a algún lugar, tocar quizás alguna zona del cuerpo. Mientras ustedes hacen esto, voy a prender la luz porque me quedé un poco a oscuras acá. Muy bien. Em, Tengo para comentar entonces, como siempre, nuestras actividades. Lo primero y más importante es que este viernes empieza el retiro, que por suerte un montón de personas decidieron hacer, que estamos muy contentos con eso, eh, y esperamos que les traiga muchos beneficios a todos los que van a participar. Y el sábado también está la charla mensual del Lama. Esta vez va a tratar sobre algo que creo que nunca se charló, que tiene que ver con cómo a veces nos usamos la práctica para justamente escondernos de nuestros propios problemas, de lo que sentimos, escondernos de nosotros mismos inclusive. Eh, y es algo muy frecuente en la práctica espiritual, en cualquier tradición, y es bastante difícil abordarlo con muchas personas. Pero es algo que ocurre una y otra vez y todos los que llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de prácticas nos ha pasado no una, sino varias veces y tuvimos que
revisar profundamente lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, y es parte del trabajo. Así que yo estoy personalmente muy entusiasmada con esa charla, creo que puede ser muy buena para muchas personas. Eh, y no este viernes, sino el otro, que es el 14, arrancamos el curso introductorio de meditación Twin, como para las personas que recién empiezan, poder eh, tener un pantallazo de la técnica y un montón de, de cuestiones relacionadas, de dónde viene, por qué es así, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una parte de práctica, la voy a guiar yo, y otra parte que Fede va, va a hablar un poquito, va a dar una pequeña charla sobre cada día un tema relacionado a la práctica meditativa, sobre todo en relación al Twin. Eh, Dicho esto, ¿tienen alguna pregunta? Me pasó en el final de la práctica, creo que los últimos 5 o 10 minutos, y el otro día me pasó lo mismo también, que lo registré muy suave, pero ahora lo sentí bastante más, como temblor en la boca, en el labio. Al principio como que me llevó la atención ahí, me costó como poder soltarlo porque era una sensación muy rara, era como que obviamente no quería controlarlo, pero es como que tampoco podía controlarlo, sentía como que me temblaba como acá, el labio. Es Y me acuerdo bastante que frecuente la vos, mandíbula. claro, me acuerdo que siempre vos nos has dicho esta de los temblores y que, que puede pasar, pero bueno, me quedó como grabado ahí la sensación más que nada, me quedó como... Sí, o sea, cuando eso sucede, sucede muy frecuentemente. Hay personas que les pasa más que otras. Eh, es algo bueno, siempre que el temblor sea así suavecito. Yo te miré un par de veces y no lo veía, por ejemplo, yo desde acá. Entonces, quiere decir que era muy suave, más allá de cómo vos lo sintieras internamente, que a veces se siente como que se te está moviendo todo, pero no se ve desde afuera. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, Bien. mientras sea eso, está todo bien. Lo que hay que como acostumbrarse a permitirlo, a permitir esos movimientos en los tejidos. En general son liberación de tensión, ¿sí? Y por eso digo, es muy frecuente en la mandíbula porque apretamos mucho las emociones a través de la mandíbula, entonces hay de todo ahí, ¿sí? A veces también hay cuestiones en la mandíbula que son posturales, etcétera, etcétera. A mí durante mucho tiempo me pasó que me temblaba un lado solo de la mandíbula porque tengo más tensión en ese lado. Entonces cuando meditaba un poco como más profundo, se me empezaba a soltar, ¿sí? Entonces son parte de un montón de tensiones, por ahí son viejísimas a veces, que hemos mantenido ahí en los tejidos y se van soltando de a poco, se van aflojando. ¿Cómo nos damos cuenta que esto que digo es así? Y nos tenemos que chequear en el después, a ver cómo después nos sentimos, cómo sentimos la cara en este caso? ¿Sí? Pero hay personas que lo sienten en cualquier lugar del cuerpo, en los hombros, en el pecho. En el pecho es muy frecuente que sientan que les tiembla todo el pecho, porque también hay muchas tensiones ahí con respecto a lo emocional, los brazos, las piernas, los pies, un montón de cosas se puede sentir en todos lados. Entonces, dejarlo correr, ¿sí? En la meditación, nuestro trabajo no es llevar la atención a eso, ¿sí? Es seguir en meta y que haga lo que quiera, ¿sí?
Si fuera en otro contexto que nosotros estamos haciendo un trabajo terapéutico, la indicación sería otra. ¿Se entiende? Sí. Ahora quiero explicar por qué surge en la meditación esto. Justamente porque están las condiciones. Estamos relajados, estamos con la mente en el amor benevolente, ¿sí? Nuestro sistema nervioso entra en un lugar como muy, muy sereno, muy benigno, donde se pueden dar estas liberaciones de tensión. ¿Se entiende? Entonces, algo súper sano, súper positivo. Lo que les pido es que no se pongan después a pensar, ay, ¿por qué estoy tan tensa? ¿Y cuál es la razón? Y qué sé yo, y pipi, pipi. No, esto será porque mi madre y no sé qué, o me peleé con tal, o bla, bla. No importa de dónde viene. A los fines de lo que nosotros estamos trabajando acá, no tiene sentido investigar el origen de las tensiones porque se pueden remontar a la primera célula en el útero materno o ir inclusive más allá y no van a encontrar ahí alivio en esa investigación. El alivio está en la misma liberación de tensión, entonces dejarlo ir, que afloje, que afloje, que afloje, que afloje, que afloje. ¿Sí? Puede pasar que justamente al dejarlo que se mueva y qué sé yo, nos aparezca alguna imagen relacionada, nos aparezca algo, ¿sí? Que notemos que tenga que ver con eso, pueden aparecer recuerdos. Sí, no es lo más frecuente, pero por ejemplo a mí me ha pasado, por eso lo estoy diciendo. Entonces a veces sucede eso, bueno, sí, se nos entrega esa información, de nuevo hay que dejarla ir, en la meditación hay que dejarla ir, no hacer nada con eso. Ah, me di cuenta de esto, ok, 6 Rs. Y sigo. ¿Sí? Después habrá otro momento, quizás fuera de la meditación, no sé qué, donde uno pueda reflexionar sobre todo eso, siempre con una mente que nos ayude otra vez, no a andar de investigadores de la causa última, sino a poder diferenciar qué es sano y qué no es sano. Así de simple y así de corto. ¿Sí? Y esto es muy sencillo, ¿en qué sentido? Si yo me pongo a pensar en algo, supónganse que surgió algún contenido así en la meditación, ¿no? Alguna imagen, algún recuerdo, a veces todas estas tensiones pueden estar relacionadas con situaciones traumáticas, la mayoría de las veces no, ¿eh? Pero supónganse que eso suceda. Eh, Cuando yo pienso en eso, ¿me hace bien pensar en eso? ¿Me siento bien en el momento o me causa angustia? ¿Me empiezo a enojar? ¿Tengo miedo? ¿Está claro lo que digo? Eso, si eso sucede, no tengo que perder ni un segundo de mi energía en ponerme a ponderar esa situación, porque no estoy con la mente en el estado adecuado para poder ver eso. No puedo hacerlo. Entonces, no es el momento, lo tengo que dejar ir. ¿Sí? Pero también les quiero decir que hay momentos en que uno llega a estar con una cierta ecuanimidad, si practica con frecuencia y perseverancia, que puede ver cosas muy difíciles que le han pasado y qué sé yo, e inclusive verlas de una forma muy luminosa y no sentir ninguna de las emociones que acabo de nombrar, sino totalmente lo contrario, que el amor benevolente se expande, que uno siente gratitud, inclusive con cosas feas que le pasan, ¿no? Porque te das cuenta en el momento, al verlo a través del amor benevolente, que esas cosas, por más horribles que hayan sido en el momento y más traumáticas que fueron, nos llevaron a este momento donde ahora nos pudimos sentar a meditar y liberarnos del sufrimiento. Y hubo que pasar por ahí, ¿qué va a hacer? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí.
Gracias. No, gracias a vos por la pregunta, fue interesante. Bien, si no tienen alguna otra pregunta, lo que quería yo contarles es que el trabajo que vamos a hacer en los próximos encuentros a través de practicar esta meditación que hoy practicamos de meta con el amigo espiritual, es un poco elaborar lo que es la meditación sin barreras, pero la vamos a hacer por etapas, ¿sí? Entonces, eh, en el próximo encuentro, en vez de irradiarle a un solo amigo espiritual, vamos a probar con varias personas, ¿sí? Otro tipo de trabajo, eh, que es como, yo le digo la meditación sin barreras 2.0, si quieren, porque a mí me surgió solo en mi propio desarrollo del trabajo meditativo, hacer eso, naturalmente. Después de mucho tiempo de meditar, ya no hacía el amigo espiritual hace un montón de tiempo, años, pero cada vez que me sentaba a meditar, primero me irradiaba a mí misma y después empezaba a surgir esto, un montón de personas en mi mente aparecían y a las que le irradiaba una, otra, a veces una sola persona, a veces varias, ¿sí? Y antes de hacer las 6 direcciones, empecé a hacer eso, porque, porque me aparecía solo, no sé cómo explicarlo de otra manera, ¿no? Como una necesidad interior mía, quizás, de compartir el sentimiento con algunas personas, sobre todo con personas que las que en general me surgen son personas que por alguna razón están en un momento delicado, sufriendo por alguna cosa en especial. Hay un duelo, hay una separación, hay una enfermedad o otras cosas, y entro en contacto con eso y les envío meta, ¿sí? Es una práctica distinta que tener un solo amigo espiritual, es una práctica más que tiene que ver con que uno ya desarrolló la práctica de meta un tiempo y tiene una cierta ecuanimidad y puede entonces trabajar esto de irradiar a varias personas. Y se vuelve bastante interesante en otras etapas donde por ahí se puede trabajar lo mismo que se trabaja en la meditación sin barreras, que es irradiar a personas que quizás no son más indiferentes, personas que directamente no nos caen bien, entre comillas, o nos llevamos mal o tenemos algún conflicto. ¿Sí? Como estuvimos haciendo el perdón y esta meditación tiene alguna relación con eso, quería hacer como un link entre todas estas prácticas para que vayan entendiendo de qué se trata, sobre todo además porque la meditación sin barreras es algo que en general practican todos en los retiros muy poco tiempo y nunca, no es un trabajo muy explorado, ¿sí? Y en realidad, desde mi punto de vista, es un trabajo re interesante, que es el que nos permite eh, trabajar el perdón en otra etapa, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que digo? Pero, ¿qué sucede? En la meditación sin barrera nosotros la hacemos en un retiro llegado ya y establecido el cuarto yana. Entonces uno va como un avión, va, irradia a todo el mundo, las 12 personas, 16 personas a veces, según cómo se haga, y no hay mucho problema porque está en el cuarto yana
por ahí hace algunos días que está meditando, etcétera, etcétera. Entonces, todo es mucho más fácil. Hacerlo desde cero todos los días con la mente mundana, inclusive sin entrar en llana, no es tan fácil, ¿sí? Pero es lo que nos permite al practicar eso entablar relaciones más sanas en la vida diaria. ¿Se entiende? Porque entonces cuando nos encontramos con alguien que supónganse, no nos gusta porque habla de manera agresiva o porque sentimos que, no sé, es una persona que está en ese momento encolerizada o con mucho miedo o lo que sea, ¿sí? Eh, que obviamente nuestra reacción hacia eso en la mayoría de los casos es a la aversión y no podemos irradiar porque eh, nos, nos envolvemos en la aversión, trabajar eso, trabajar a ver cómo hago para irradiarle a una persona que está confundida en ese momento, que no se siente bien, que ya verlo de esa manera a veces es complicado, ¿no? Porque por lo menos cuando nos cuentan a nosotros, es esta persona es así, es asá, es de la otra manera, no sé qué, ni siquiera podemos ver que hay un estado mental momentáneo en ese momento, etcétera, etcétera. Sino, esta persona es así, siempre me trata de esta manera y bla, 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 ¿no? Con esa cara que acabo de poner, de total aversión, quejándose y todo esto. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eh, me parece que este es un año, se ve que Fede y yo estamos en el mismo capítulo de tratar de traerlos más a la práctica en la vida diaria, ¿sí? En las situaciones cotidianas donde nos encontramos con los conflictos, ¿sí? Donde por ahí es una pavada, ¿no? La señora de la verdulería me miró mal. Andás a ver en qué estaba pensando la señora de la verdulería y vos por qué entendiste que esa mirada así de costado era para vos o lo que sea. ¿Se entiende? Hay un montón de interacciones en el día a día que son masivos malos entendidos, donde hay dos personas que están totalmente desconectadas y solo pensando, o sea, viendo lo que tienen en sus mentes y pasando todo por ese filtro, y en realidad no se terminan de conectar con la otra persona que tienen enfrente, con lo que realmente está pasando, etcétera, etcétera, y se produce todo tipo de, de cuestiones, ¿no? Yo manejo en el tránsito, se ve un montón, ¿no? Gente que eh, vos, des- vos ves la escena como de lejos y ves que el auto que estaba de este lado tuvo que hacer una maniobra porque venía otro por allá que no sé, un camión que le tiró el camión encima y no le quedó otra, pero este que está de este lado no ve eso y lo empieza a insultar y le dice todo porque me tiraste el auto encima cuando... ¿Se entiende lo que digo? Y nada, siempre pensás que el otro es el enemigo, no sabés que hay una otra causa de eso y qué sé yo, te enojás un montón porque te sentís amenazado físicamente si alguien, ¿no? Con un auto de 1.500 2.000 kilos te tira el auto encima. Peor que mi marido hace todo eso que vos decís, pero nadie lo escucha, porque la que va en el auto soy yo. Entonces los tipos se fueron ya, están en Mar del Plata, ¿eh? Y él sigue Y él sigue respondiendo. gritando. Te digo que otra que las direcciones. Por más que le expliques, está anclado ahí, ¿viste? Aterró ahí, aterrizó ahí, ¿viste? Claro, ¿no? El auto Está lo pone de ejemplo convencido, él porque está es un tema, ¿sí? Y hasta nosotros hemos atendido personas que se han traumatizado por los gritos de los padres adentro del auto, convencido. Yo tuve por esa cómo los experiencia. padres se peleaban una y otra vez,
en el tránsito y estuvieron toda la infancia viendo cómo, y cada vez que se subían al auto era la sensación de que mi papá va a parar el auto en algún momento y se va a bajar a darle una trompada a alguien. Estás describiendo algo que yo viví de chica. Mi papá venía siempre con un anteojo roto, con el anteojo roto y la camisa rota. Y si ¿Ves? yo estaba con él en el auto, pasaba exactamente lo mismo. Se bajaba y era la ley del más fuerte. Sí, sí, Y sí. ahora, claro, entonces debe ser por eso que me molesta un montón cuando José hace eso. Yo se lo pido, por favor, que no lo haga y el otro está ahí en su curso, no baja del auto. Pero sí tiene la intención, el Sí, sí, grito, sí. estoy luchando contra un montón de esas cosas, sí, sí. Y justamente además te quería preguntar, mientras vas diciendo igual todo esto, también uno, bueno, no, quizás querés terminar de redondear esto, pero la pregunta que no te había hecho antes, ya que tengo el micrófono ahí abierto, cuando uno no siente ya deseos de un montón de cosas, ¿cómo diferenciar los deseos también, ¿no? Te iba a preguntar, el deseo de salidas, lo que fuera, ¿no? Ir al cine, ir al teatro, ir a la casa de, ir a un cumpleaños, programar una salida, ir a comprarte una remesa, lo que fuera, eh, cuando no están esos deseos, montones de quiero estas, por decir, ir a ver a los nietos, inclusive, tengo que, sí, sí, bueno, voy, pero hay como un arranque que cuesta, y no es que hay aburrimiento, no es que, digo, ¿cómo diferenciar el sano deseo, digamos, al deseo? No sé si se entiende la pregunta. Entiendo a lo que vas. Sí, no sé cómo preguntarlo. Sí. Eh, es un trabajo que nos va llevando a experimentar eso, ¿no? Mucha gente se asusta mucho de no sentir ganas de ir al teatro, al cine, a esto y al otro y a no sé qué, y de no tener ganas de sociabilizar tanto, etcétera, 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 porque además tiene altos grados de identificación, no todos, ¿no? Pero muchas personas tienen altos grados de identificación con todo eso, ¿no? Y nosotros estamos acá en una ciudad muy grande como Buenos Aires, donde todos fuimos bombardeados por la oferta cultural de Buenos Aires desde que éramos niños chiquitos y no sé qué. Entonces hay un montón de cosas como mezcladas, interrelacionadas ahí, ¿no? Eh, pero digamos, ¿cuál es la real necesidad para el ser humano de ir todos los fines de semana al teatro? ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay una real necesidad de eso, ¿sí? No quiero decir que el arte no sirve para nada, ¿eh? Muy, muy por el contrario, yo por lo menos lo valoro un montón y he dedicado una parte de mi vida a la expresión artística de muchas maneras. No es eso lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que la práctica lo que de a poco nos va mostrando es cuáles son las reales necesidades y qué estábamos nosotros buscando ahí, ¿sí? Si íbamos realmente a- a abrirnos hacia una expresión artística determinada o si lo que estábamos buscando es salir del aburrimiento, llenar nuestro tiempo con actividades, otro montón de cosas que no tienen que ver con la actividad en sí. ¿Se entiende? Y por otro lado, te quiero decir que estas cosas en un momento parece que van a tender a nunca más voy a ir al cine, ¿sí? Pero, pero no es tan así, puede cambiar, puede ir, venir, pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? En mi caso particular y el de Fede también, eso nos fue pasando con el tiempo. Para decirles algo, nosotros cuando empezamos a estar de novios hace 20 y pico de años atrás, íbamos todos los fines de semana al cine. Estábamos solos, no teníamos hijos. Nos encantaba ir al cine, era una cosa que disfrutábamos un montón, vimos montones de películas juntos.
a nosotros nos gusta el cine en general, es algo que vemos películas, eh, pero lo que nos fue pasando es que estar en un lugar con un montón de gente, con ese nivel de ruido, con toda la estimulación que es la luz del cine y todo, a mí me resulta ya un montón, un montonazo. No lo tolero porque mi sensibilidad está mucho más abierta y es demasiado, demasiado estímulo. Entonces, no es que no me guste ver películas, es que estoy tomando una decisión consciente de no verlas de esa manera. Por otro lado, los cines, cuando nosotros veíamos hace 20 años, eran cines muy distintos a los que hay ahora. El nivel de sonido no era el mismo, los cines eran mucho más grandes, pasaban otro montón de cosas que hacía que uno disfrutara de otro tipo de espectáculo. Y pongo el ejemplo del cine por poner cualquier ejemplo, ¿se entiende? De cómo algo puede llegar a cambiar. ¿Sí? Pero eso no significa que eventualmente mi hijo quiere ir a ver una película y no sé qué y me lo pide y no lo voy a acompañar. Y voy a ir al cine y yo les aseguro que le voy a pasar bien, pues yo me lo voy a proponer así. ¿Entendés? Si lo acompaño al cine a ver una película que él quiere, voy a ir, me voy a divertir, voy a disfrutar con él. ¿Se entiende lo que digo? Entonces lo que va cambiando es también mucho por qué hacemos las cosas que hacemos y cómo las Sí, elegimos, desde eso no, dónde. no te lo iba a preguntar porque digo, la pregunta contiene la respuesta, ¿no? Un poco, porque no es que tengo tanta duda, pero también a veces ya me alarmo, porque bueno, ahora mismo, porque estoy por cancelar algo, entonces también digo, ¿es posible que? Bueno, después como vos decís, si decidís lo contrario, está todo bien igual, pero bueno, está Claro, pero esto, por otros motivos quizás, que no son los motivos por los cuales lo hacías antes. Entonces, bueno, entonces las cosas cambian, ¿no? Las cosas cambian, uno lo siente distinto. Hay que permitirse sentirlo de otras maneras, hay que permitirse. eh, Puede ser que también uno diga, bueno, voy a una reunión familiar y yo antes hablaba toda la reunión y qué sé yo, y ahora no tengo ganas de hablar. bueno, Entonces me siento ahí en el mismo lugar de siempre y no digo una palabra. me pasó hoy mismo retomando las clases, ¿no? Que no fijo ninguna expectativa, o sea, los que inscriben son otras personas, son alumnos que conozco, pero que con cero expectativas, en otros momentos llevo otra cosa dentro. Y igual estuve muy parejita, ¿no? Y todo lo que pasó adentro fue tan... Me llamó la atención por ese, no sé si por eso digo, ¿es balance o es un... o me estoy bajando? Eso sí, viste, digo, epa, es como puede ser que esté tan así, pero bueno, después de la caída cambié mucho. Hay Lo que muchas pasa cosas que sin expectativa es algo muy lindo de vivir. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. qué cosa increíble, La vida sin increíble, expectativa es maravillosa, pero todo el tiempo todo el mundo está esperando algo de todo. pero sorprendidísima estuve, porque no sabía si se inscribieron cuántos, quiénes, cuándo, los horarios, cómo iba a hacer con cada grupo cuando se unían en el mes. No pasó nada raro ni nada exacto, ni paró tranquilo, todo como si fuera la clase que nos hubiéramos visto todos los días, inclusive, tampoco el receso de los 3 meses. Por eso digo, pero esos cambios los estoy notando después de mi mano santa. No sé, algo cayó en el piso con la mano y quedó ahí por Bueno, ahora. no, también hiciste un retiro, hiciste un Sí, gran sí, sí. trabajo en el Oh, retiro, no lo menosprecies, no, porque fue un estuvimos gran trabajando. trabajo, entonces, bueno, hay un montón de cosas ahí moviéndose. Para un Bueno, lado ahora muy vamos. positivo. Voy a ver ahora con el otro retiro. ¿Y el miércoles me podré unir igual, aunque esté con el retiro con Fede? Sí, Pregúntale a él, yo no tengo ningún que problema. vea. No, no pregunto, si es lo cotidiano y esto es cotidiano y me da para todo, no va a estar contraindicado, ¿no? Bueno, bueno, no No te creo. preocupes. Bueno, muy bien, gracias por venir hoy. Nos vemos entonces la próxima para seguir esta
esta práctica. Les mando un abrazo grande. Chao, Maru. Gracias. Chao, Grace.